iniciar de esta manera nuestro culto de oración de madrugada. El tema de hoy es... A ver, un momentito. El tema de hoy es... Siempre es Navidad. Amén. Aunque no es tiempo de festejar la Navidad, pero como hijos de Dios nosotros festejamos la Navidad todos los días de nuestras vidas. Porque la Navidad es sinónimo de un regalo. ¿Qué Dios nos ha regalado realmente? Dios nos ha regalado a Cristo. Dios entregó a su único Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado, para rescatarnos del infierno, para rescatarnos del poder de Satanás y darnos una oportunidad, una esperanza de vida, para juntos, como ahora, estar delante de nuestro Padre, estar haciendo su voluntad, estar haciendo el plan de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 2. El verso 11 lo vamos a leer. Dice la promesa de nuestro Padre, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Eso es lo que nosotros festejamos todos los días de nuestras vidas. La Navidad, que es Cristo, un regalo de Dios, una esperanza que Dios nos ha dado a todo ser humano, a todo aquel que cree en Él, les ha dado una vida eterna. Entonces, cada día nosotros tenemos que aferrarnos. Toda persona que se ha encontrado con Cristo tiene la solución de todos los problemas del pasado. Amén. Aquellas personas que realmente se han encontrado con Cristo tienen la solución del pasado, de todos los problemas de su pasado. Nuestro pasado ha sido un pasado desastroso, un pasado que nos condenaba al sufrimiento. Pero cuando hemos venido a Cristo, nuestra vida ha cambiado. Nuestro ADN ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que nosotros hemos restaurado. Eso es lo que Dios hizo por nosotros al darnos este regalo hermoso. Es un regalo que yo no lo merecía, ni ninguno de nosotros lo merecíamos. Pero Dios en su infinita gracia nos ha dado ese gran regalo. Entonces nosotros en esta mañana tenemos que solamente vivir agradecidos delante de nuestro Padre. Decir, Señor, gracias por ese gran regalo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque tú me has dado una esperanza de vida para estar delante de ti, para poder hacer la gran misión, la grande bendición de predicar este evangelio hasta las 237 naciones. Porque ya nuestro pasado ha sido solucionado. Y ahora tenemos, ¿qué cosa? Un nuevo comienzo en nuestra vida. Amén. Entonces, tenemos que disfrutar este regalo cada día de nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué no funcionan las cosas como deben ser? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no funcionan las cosas? A veces no funciona porque todavía no estamos dando el valor correcto a ese regalo que Dios nos ha dado. No estamos dando el valor correcto lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso que las cosas todavía no nos funcionan de una manera correcta como queremos. Todavía estamos usando, ¿qué cosa? Nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestro humanismo. Y no estamos haciendo que Dios haga su trabajo. Porque Dios nos dice, ¿no? Cristo mismo nos dice, ¿no? Venid a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, el descanso en Dios es algo maravilloso, es algo hermoso. Por eso que nosotros tenemos que dejar ese orgullo y hacer que Cristo lleve nuestras cargas, porque nuestra mochila es tan pesada, ¿verdad? Nuestra mochila es muy cargada. Una mochila con muchas preocupaciones, una mochila con muchos afanes del día a día. Pero dejemos esa carga a Cristo.
a ese regalo precioso que Dios nos ha dado. Y de esa manera vamos a hacer que este tiempo sea un tiempo maravilloso como hijos de Dios y vamos a disfrutar. Y pues es que tenemos muchas preocupaciones, como les decía. Y son preocupaciones innecesarias, ¿verdad? Preocupaciones que no tienen sentido. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido en la vida. Por eso que dejemos todas esas preocupaciones delante de Dios. Esta mañana sea un tiempo donde podemos decirle, Señor, te dejo mis problemas a ti. Señor, soluciónalo mis problemas, porque yo soy tu hijo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Porque es que el pueblo de Dios fue puesto como esclavo. Fue dado en cautiverio y colonizado. El pueblo de Israel siempre dejaba el pacto, siempre se salía del pacto. Entonces, a consecuencia de eso, pues el pueblo, por su incredulidad, siempre caía en esclavitud, en cautiverio, en colonizaciones. Siempre estaba ahí, pero siempre Dios les daba una solución, una respuesta. Siempre había alguien que se levantaba dentro de todo eso, dentro de todos esos problemas. Siempre había un hombre que se levantaba para poder aferrarse a la palabra de Dios. De igual manera, nosotros en este tiempo estamos aferrándonos a la palabra de Dios. Dios nos ha levantado como obreros, como discípulos, como remanentes para poder quebrantar todo el poder de la oscuridad. No con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Si nosotros tomamos esa promesa, si nosotros tomamos esa palabra, entonces las cosas se nos van a hacer tan simples y tan ligeras, porque no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Dios. Por eso que nosotros en esta mañana tenemos que escapar de esa esclavitud que todavía nos mantiene cautivos, colonizados en nuestras vidas. Nuestro propio afán, nuestros propios motivos, nuestra propia ansiedad todavía nos tiene esclavos. Entonces tenemos que escapar de eso. ¿Ah? ¿Y por qué fueron esparcidos hasta morir? Y las iglesias mundialmente cerrándose. Hoy en día muchas iglesias están cerrándose. Es porque no están entendiendo el valor de levantar un templo, de levantar las iglesias. No están entendiendo el valor. Nosotros que somos discípulos entendemos eso. Si vamos a levantar en este tiempo un templo, que sea un templo que tenga la sanidad 237, los remanentes. Un templo que tenga los 3 atrios. El atrio de los gentiles, el atrio de la oración, el atrio de los remanentes. Entonces, Dios que va a orar en nuestras vidas, va a orar en ese templo que Dios mismo lo va a levantar. Porque el deseo de Dios es que se levanten los discípulos, se levanten los remanentes. No es que levantemos un templo para hacer negocio o para hacer cualquier cosa o para ir a criticar al resto. Levantemos un templo que realmente disfrute del Evangelio. Amén. Lo siguiente. La razón es que no estamos siempre en Navidad y a todo tiempo con Cristo. Como les vuelvo a decir, muchas veces todavía estamos pasando dificultades porque no damos valor al regalo que Dios nos ha dado. Bueno, Dios me ha regalado a Cristo y el regalo lo hemos tirado a un rincón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dar valor a ese regalo que Dios nos ha dado. Porque ese regalo es tan valioso que muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que ese regalo es un regalo que soluciona todo. Es un regalo que muchas veces lo vemos envuelto en
en un papel tan simple que no tiene valor, ¿verdad? Pero si estuviera envuelto en un papel quizás con mucho más realce, lo abriríamos, ¿no? Porque las cosas entran por los ojos, dicen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sacar ese pensamiento de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro corazón y disfrutar realmente de Cristo, disfrutar realmente de la voluntad de Dios. Entonces, que esta mañana tomemos esa promesa de Dios. Todos los días es Navidad para nosotros. Lo primero, cuando reconocemos la Navidad que estuvo desde tiempos eternos, entonces todos los problemas del pasado son resueltos. Amén. La Navidad, ese regalo precioso que Dios ha preparado, ha estado desde tiempos eternos, desde, desde que naciéramos hasta ahora. Porque cuando el hombre cayó en pecado, cuando rompió el pacto, ya Dios había preparado ese regalo. Y esa promesa es Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos todos los días a ese pacto. Tenemos que aferrarnos a esa promesa que Dios nos ha dado. Que esta mañana sea un tiempo donde podamos decir, Señor, este es un punto de inicio donde yo tengo que aferrarme solamente a Cristo. Por eso nosotros decimos, la iglesia que nosotros estamos levantando es solo Cristo. No hablamos de otra cosa, no hablamos de otros temas, solamente hablamos de Cristo, del solucionador de todos los problemas fundamentales, del solucionador del problema fundamental de Génesis 3. ¿Amén? Satanás, antes de la creación del hombre, estuvo con las tinieblas. Un caos, un vacío. Esto lo podemos ver en Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba vacía en tinieblas, ¿no? Vemos que Dios no lo ha creado así, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, un Dios ordenado, organizado. No creo que lo haya creado así, sino que Satanás, como fue echado de los cielos, desordenó toda la creación de Dios. Entonces, hoy por hoy, el ser humano también está atrapado bajo esa oscuridad, bajo esa tiniebla. Por eso que Dios nos ha llamado como esa luz para poder alumbrar a cada persona que está atrapado bajo ese poder, bajo esa oscuridad. Y fue después que atacó también a Adán. No solamente desordenó la creación de Dios, sino atacó a la creación perfecta de Dios. Génesis 3 nos habla, ¿no? Que Satanás engañó a Adán y Eva e hizo caer ¿en qué? En un pecado. Hizo caerles en un engaño. Por eso Dios prometió la simiente de la mujer para romper la autoridad de Satanás. Génesis 3:15, lo que todos nosotros conocemos. No se trata de conocer este texto, se trata de personalizarlo en nuestras vidas. Se trata de grabarlo realmente en nuestro corazón. Decir, Génesis 3:15 es la promesa que Dios me ha dado. Génesis 3:15 es el regalo que Dios me ha dado. Atesorarlo cada día de nuestras vidas. Y fue así como nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestras vidas. Somos un pueblo escogido para alumbrar la luz del Evangelio en este mundo. Cuando dejaron escapar este pacto y fueron puestos como esclavos, pero cuando fue restaurado el sacrificio de sangre, entonces las tinieblas se derrumbaron. Éxodo 3:18. Tenemos que aferrarnos a esa promesa de Dios, a esa Pascua donde fue derramada la sangre de Cristo, del Cordero. Tenemos que aferrarnos a esa promesa, a ese pacto de la sangre del Cordero. Tenemos que aferrarnos a esa promesa, que solamente con la sangre del Cordero podemos escapar ¿de dónde? De la esclavitud, del cautiverio, de la colonización,
de nuestros propios pensamientos, solamente con la sangre del Cordero. Cuando vengan cualquier dificultad en sus vidas o cuando venga cualquier evento a sus vidas, solamente ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos al pacto, ya sea en nuestra pobreza, ya sea en nuestra enfermedad o en nuestra incompetencia. Tenemos que aferrarnos a ¿qué? Al pacto de Dios. Éxodo 3:18, la sangre del Cordero. Eso tiene que ser nuestro inicio. Pero el Dios Trino, desde el comienzo siempre estuvo y tenía preparado el Evangelio. Juan 8:56 y Génesis 1:26. Tenemos que aferrarnos a esa promesa. A esto es reconocer la Navidad. Aferrarse a esa promesa que Dios nos ha dado. Eso es disfrutar, conocer, reconocer que esa es la Navidad, que estuvo desde tiempos eternos. Como le vuelvo a decir, ese regalo precioso que Dios nos ha dado, no lo tiremos por cualquier lugar. Guardémoslos en lo más maravilloso que pueda haber en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén. Lo siguiente, el segundo punto dice, Dios vino en forma de hombre para salvarnos y solucionar el problema del mundo. ¿Amén? Dios vino en forma de hombre para poder salvar a la humanidad entera en esta tierra. Entonces, solamente tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios cada día de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar de una manera infinita en nuestras vidas. Lo siguiente. Jesús en forma de hombre vino, pero como la luz también. Cristo vino como hombre, ¿ven? Entonces también vino como la luz. Es la luz del Evangelio. Pero este texto que muchas veces lo hemos leído, Juan 1:11, ¿no? Es el texto más triste de la Biblia, ¿no? Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es algo que a veces me pone a pensar, ¿no? Si vino al pueblo, a su pueblo, a rescatarlos, ¿por qué no lo recibieron? Muchas veces no entendieron el valor de ese regalo que Dios había preparado para ellos. Por eso que ellos esperaban un regalo maravilloso, un regalo grandioso. Muchas veces nosotros vivimos así. Nosotros tenemos que entender que ese regalo que Dios nos ha dado tiene que estar en un lugar precioso, como los vuelvo a decir, en ese lugar especial. No hay que desecharlo como cualquier cosa. Ese regalo tiene que ser un regalo maravilloso en nuestras vidas. Y también dice el verbo fue hecho carne en Juan 1:14 y habitó entre nosotros, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios. Filipenses 2:6 nos dice, ¿no? Cuando reconocemos esto, entonces los problemas del mundo son restaurados. Tenemos que entender esto, que cuando aceptamos o reconocemos que Cristo es todo, todos los problemas de nuestra sociedad, de nuestro mundo, va a ser que restaurado. El mundo allá afuera está sufriendo. Ellos no saben de la sangre del Cordero, ellos no saben Génesis 3:15 y están sufriendo. Y la responsabilidad, ¿en quién recae? En nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de aquellas personas que están sufriendo. Entonces, que esta mañana sirva para que nosotros podamos orar delante de Dios, estar delante de nuestro Padre, clamando de una manera correcta, diciendo, Señor, envíame a mí. Envíame a esos lugares donde nadie quiere ir. Envíame a mí a esos lugares donde nadie ha llegado. Quiero ser ese discípulo, ese obrero, que levante un discípulo, un alma para la gloria de tu reino. Entonces, Dios se complacerá de nosotros, ¿verdad? Tenemos que disfrutar esa
este tiempo de oración. Amados hermanos, los animo a que en este tiempo podamos juntos, unánimes, orar por cada ciudad, por cada país que está atrapado bajo el poder de las tinieblas. El mundo está atrapado bajo el poder de las tinieblas. Tenemos que ser esas personas que den la respuesta correcta. Amén. Lo tercero, cuando Cristo se manifiesta en mí, entonces los tres problemas son solucionados. Amén. Cuando Cristo es real en nuestra vida, todos los problemas son solucionados. Por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a solo Cristo. Cuando nosotros entendemos que Cristo está dentro de nuestras vidas, es nuestra vida, entonces es quebrantado ¿qué? La autoridad de Satanás. Porque cuando Dios nos escogió, cuando Dios nos tomó, nos dio la autoridad, la potestad para ¿qué? Para quebrantar todas las obras de Satanás. Los desastres van a ser ¿qué? Detenidos. Y Cristo que abrió el camino para la salvación debe manifestarse en nosotros todos los días de nuestras vidas. Nuestra confesión de fe, nuestra confesión diaria tiene que ser: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Esa confesión que todos nosotros conocemos, pero muchas veces nosotros decimos solamente palabras: Jesús es el Cristo. No, Cristo tiene que ser mi Cristo. No el Cristo de la vecina, no el Cristo de mi hermano, no el Cristo de mi sobrino. Tiene que ser mi Cristo. Personalizar que Cristo es real para mí. Porque si no hacemos eso, no va a funcionar. Y cuando vengan las dificultades y seamos engañados por el diablo, vamos a decir: ¿por qué me pasa todas estas cosas a mí? Porque todavía no estamos entendiendo el valor del Evangelio. Porque todavía no estamos entendiendo el valor de Cristo. Por eso que esta mañana podamos nosotros darle valor, darle un realce al pacto que Dios nos ha dado, que es solo Cristo. Es ese momento nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Nos dio la autoridad cuando Cristo nos rescató, cuando Dios nos rescató del pecado. Nos dio la autoridad, la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esa promesa que está escrita en nuestras Biblias, esa promesa, esa carta que Dios nos ha dejado, tiene que grabarse en nuestras vidas. Es como cuando tu padre te dice, ¿no? Sé que hijo, ya me voy a ir, ya voy a morirme. Entonces te dejo encargado todas las empresas, todos los bienes. Entonces eso se graba en tu vida, ¿verdad? Se graba. Mi padre en sus últimos momentos me dijo: voy a encargarme de todos los bienes, de todas las cosas, que yo tengo que ser la cabeza de la familia. De igual manera, esa promesa que Dios nos ha dado tiene que grabarse en nuestras vidas, tiene que grabarse en nuestro corazón. Juan 1:12 nos dio ¿qué? Potestad y autoridad de ser hijos de Dios. No somos sobrinos, no somos entrenados, somos hijos de Dios. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo. Porque somos ¿qué? Templo de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Muchas veces no pareciera, ¿no? Y decimos: no creo. Pero Dios habita en nuestras vidas. Créanlo, hermanos. Hay que creerlo todos juntos. Que esa palabra, esa promesa se grabe en nuestras vidas. Amén. Entonces, en Gálatas 2:20 también nos dice que con Cristo estamos ¿qué? Juntamente crucificados. Tenemos que entender ese valor. Según de Corintios 5:17 también dice: no somos ¿qué? Nueva criatura. Nuestras viejas cosas han pasado, las viejas cosas ya pasaron. Ahora somos ¿qué? Nueva criatura. Y si entendemos eso, tomará lugar en nosotros un cambio. Va a tomar lugar un cambio en nuestras vidas. Ahora vamos a hacer ¿qué?
hijos de Dios. Amén. Lo cuarto, la Navidad que se manifestará en nuestra vida o en nuestra siguiente generación. Esta Navidad, este regalo, tiene que manifestarse ¿dónde? En nuestra siguiente generación. Esto debe ser transmitido ¿a dónde? A la siguiente generación. Porque si nosotros no transmitimos este evangelio a nuestra siguiente generación, entonces, ¿qué cosa? Va a caer nuevamente ¿en dónde? En esclavitud, en cautiverio, y van a ser colonizados. ¿Por quién? Por Satanás, por este mundo, por las cosas de este mundo. Entonces nosotros tenemos que transmitir a la siguiente generación. Con otras cosas no podemos resolverlo. No podemos resolver con otras cosas. Nuestros problemas espirituales no podemos resolverlo con otras cosas. Por eso Jesús dijo que lloraran por sus hijos, que nosotros tenemos que clamar todos los días de nuestras vidas, decirle, Señor, que mi precioso remanente, al cual tú me has encargado que esté a su cuidado, pueda levantarse como un discípulo, como un obrero. Tenemos que orar por nuestros remanentes. Tenemos que orar por esos obreros, por esos discípulos que están preparados en esos lugares donde nadie quiere ir, donde nadie quiere entrar. ¿Para qué? Para que se levanten como los testigos de Cristo. Y también nos dijo, apacienta mis ovejas. Tenemos que ser esos buenos pastores, tenemos que ser esos buenos líderes que den la sanidad correcta a esos remanentes que están enfermos. Muchas personas están heridos, sufriendo en el campo. Muchas ovejas están heridas, sufriendo en el campo. Y Dios nos ha llamado como esos médicos espirituales para poder sanarlos a cada uno de ellos, apacentar de una manera correcta a esos remanentes, llevarlos dentro del evangelio, llevarlos dentro de la corriente del pacto, que es solo Cristo. Amén. Que esta mañana sea un tiempo donde podamos grabar este evangelio en nuestras vidas. Que esta mañana sea un tiempo donde podamos decir que solamente con Cristo puedo solucionar todos mis problemas del pasado, del presente y del futuro. Amén. Lo último, dice, nuestro respaldo es lo eterno de esta Navidad. Amén. Nuestro respaldo es el trono de Dios. Nuestro respaldo es Dios mismo. Como somos hijos de Dios, Dios nos respalda. Entonces, no tenemos que preocuparnos de nada. No tenemos que estar ansiosos, afanosos por nada, porque Dios es nuestro respaldo. Lo siguiente, si Dios Trino es nuestro respaldo, entonces lo que vendrá de ahí son los 9 puntos del trono celestial. Y esto será nuestro respaldo, siendo la iglesia verdadera, y la luz de la economía será restaurada en nuestros oficios y en nuestras empresas. Amén. Tenemos que ser esa iglesia verdadera que hace el movimiento del evangelio. Tenemos que ser esa iglesia que levante un templo de sanidad, como les vuelvo a decir, que tenga los 3 atrios: el atrio para los gentiles, el atrio de oración, el atrio de los niños, que son los remanentes. Si no tienen esos 3 atrios, no tiene sentido existir una iglesia. No tiene sentido. ¿Para qué? Por eso que nosotros en este tiempo podamos orar, podamos estar delante de nuestro Padre y determinar en nuestras vidas y decir, Señor, que la economía que yo tengo, la vida que yo tengo sea usado para levantar un templo donde tengan esos 3 atrios. Entonces Dios va a orar grandemente en nuestras vidas. Dios nos va a dar ¿qué cosa? La economía. Dios nos va a dar la salud, porque estamos haciendo el plan de Dios. No estamos haciendo nuestro plan, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, se manifiesta el Cristo de esta Navidad. Si hacemos eso, se va a manifestar el Cristo de esta Navidad. Entonces las obras se levantarán. Dios hará la evangelización mundial. Esa es la gran bendición que Dios nos ha dado.
Esa es la grande bendición. Mateo 28, 19, 20. Predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios nos ha dado, esa bendición. Ir y hacer discípulos. No nos ha dicho, oye, váyanse a calentar el asiento en las iglesias. No, nos ha dicho, vayan y hagan discípulos. Levanten discípulos. Levanten remanentes. Que esos remanentes puedan que avivar ese templo, esa iglesia. Que esos remanentes sean los que den vida a la iglesia. ¿Ven? Para eso Dios nos ha llamado. Entonces, lo último de nuestro diario de oración es, siempre va a ser Navidad, todos los días de nuestra vida, no solamente la fecha festiva que el mundo lo festeja, que es en diciembre, la Navidad. No, todos los días de nuestra vida es Navidad, porque ha nacido en nosotros que un Salvador. Dios nos ha regalado que un Salvador. Lucas 2:8 al 14, eso lo hay que leer en nuestras casas, en nuestros tiempos libres, donde nos dicen, ¿no? Cuando nosotros grabamos y siempre entendamos que es Navidad, vamos a reconocer la Navidad que estuvo desde tiempos eternos. Esa Navidad estaba desde tiempos eternos. Entonces todos los problemas del pasado son resueltos. Dios vino en forma de hombre para salvarnos y solucionar el problema del mundo. Cuando Cristo se manifiesta en mí, entonces los 3 problemas son resueltos. Esos 5 puntos que hemos tomado, que hemos visto, tienen que grabarse en nuestras vidas. La Navidad que se manifestará a nuestra siguiente generación. Nuestro respaldo es lo eterno de esta Navidad. Nuestro respaldo es Cristo, lo eterno. Amén. Nuestra oración de esta mañana es, Dios, gracias porque nos diste a Cristo y nos llenaste y nos llamaste como hijos tuyos para la evangelización del mundo. Danos la luz de la economía, siempre las obras de Cristo que estén en nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la promesa, la palabra que Dios nos ha dado en esta mañana. Que podamos aferrarnos al pacto eterno que Dios nos ha dado en este tiempo. Que Cristo sea nuestra Navidad, nuestro regalo de toda la vida. Entonces, veremos grandes cosas en nuestras vidas. Veremos grandes respuestas en nuestras vidas. Y de esa manera vamos a ser esas personas que cambiarán el mundo. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que al tomar esta palabra podamos meditar las 24 horas aferrándonos a la promesa de Dios. Amén. Vamos a